Bien, buenas tardes, ¿no? Ok, buenas tardes. Siempre me olvida. Buenas tardes. Bien, vamos a mirar entonces la tarea, ¿cierto? Por ahí me preguntaron del ensayo. Recuerden algo así tranquilo, original, sencillo. Usted que va a hacer reacción y va a hacer todas esas cositas, entonces redactar algo chévere, interesante, que no sea qué libro dice, porque ya sabemos que ese libro de pronto sí que le produjo, de pronto a veces ese libro produce pensamientos ético-moralistas interesantes. Entonces uno pues puede votar sobre eso, ¿sí? Como, ay, me incentiva, me motiva. O de pronto hay gente que dice, no, lo que pasa es que eso le muestra a uno que a veces uno se pone unas metas que son demasiado salvajes y entonces como que no se debe reír sobre las metas, o simplemente severa la cobertura de Goldbach y entonces fui, busqué y encontré a Hardy, encontré a Ramanawai, encontré a Gary, y si son muy brutales, bueno, lo que sea. ¿Me entienden? ¿Aló? ¿Listo? ¿Aló? Muy bien, entonces ese es el punto. ¿Estamos? Listo. Bien, entonces ahora sí, a revisar la tarea. A lo que vinimos vamos, ya tengo mi víctima elegida, ya me dijo que no, listo, muy bien. Entonces, recuerden que teníamos de tarea 1, las propiedades de la suma, especialmente de números racionales. Es que había suma, resta, multiplicación y división. O sea, todas las propiedades y el tiempo las averiguar. Sí, claro, eso es un arsenal. Es que no, ¿sí? Cuando alguien no pregunta bien, ese fue mi caso. Entonces yo los mandé a la guerra y trajeron todo lo de la guerra, me parece muy bien. Aquí nos toca es ir mirando de a poquito cómo fue esa guerra. Y teníamos unos ejercicios para rayar, ¿cierto? Que se inventaran unos. Veo gente inspirada, veo gente que está preparada para la guerra. ¿Listo? Vamos, mi hermano, al sol de la fama. Con uno de los ejercicios que hizo en su cuaderno, pase con su cuaderno, muéstrenos qué rayó, miramos si hay algún error o hay algo raro o lo hizo muy bien y miramos las reglas de juego que son las que estamos tratando de aprender, rojo con los pies, todo el asunto. Creo que el marcador rojo funciona relativamente bien y suerte. Vale, pues. Todo bien, todo bien. No tengo muy buen lugar de celular. Por favor, y respétenme, ya les dije que no quiero normas psicotec ni nada de eso, solo quiero pues, las reglas que les lleve para el ensayo. Un título, nombre de la víctima, la institución y el código, bueno, y ya la materia es importante, la materia. No, me ponen la carrera. Máximo 2 páginas. 2 páginas. O sea, no. Por apoyar. El código, la materia y la carrera. Título del ensayo, nombre de la víctima, código de la víctima si quieren, institución, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? La carrera. La carrera. Sí. Ojo con eso, que eso sí es vital. ¿Qué? Sí, listo. Bueno, muy bien. Bueno, aquí hay mi amigo. Vamos a ver qué dijo mi amigo al respecto de. Listo, ¿cómo es ese truco? Ahí con el café. Listo, cuéntamelo. Tenemos esta operación, ¿no? Se parece un poco a lo que veníamos haciendo nosotros. ¿Sí estamos? Listo, entonces miremos qué hizo mi amigo. Cuéntenos. Lo muy más fácil sin hacer primero esta y luego bajarla. ¿Sí? Entonces pues lo hice como el primer ejercicio que hicimos. Número 6, lo bajé. Sí. Hice primero esto. 7 menos 2, 5, más 4, 9. Y hice esta operación. Eso lo bajé el menos porque estaba aquí los paréntesis. Listo, hice esto, menos 6 por 9, menos 54, bajé el 21, menos por más, menos, más. ¿Menos por más, menos o menos por más, mi hermano? Más. ¿Cómo así que menos por más? ¿Y en qué universo paralelo pasa eso? Menos
por más, menos, hermano. Entonces pongas el menos porque ahí eso nos modifica nuestra respuesta. Recuerden, señores periodistas, imagínate esta situación. Eso es para que ustedes aprendan a ver el peso de los cálculos, ¿me entienden? Más allá de si cuando estén allá hablando, o estén entrevistando, estén haciendo, vayan a hacerlo o no. Pero ese menos por más que a él le vuelve a dar más, hace que se caiga el puente. Eso es noticia, ¿no? Hace que se caiga la casa, hace que fallen los aviones. ¿Estamos? ¿Es una tontería o no? ¿Les parece importante? Pues pareciera que no, pero cuando uno va a la guerra es supremamente vital siempre hacer lo que... Bien, insisto, y tal vez es la diferencia entre una ciencia social y una ciencia pura que llaman, y es que ahí la ciencia pura es o es. ¿Es blanco? Sí, mi hermano, es blanco. De pronto una ciencia social es relativo. ¿De qué depende? Pues de quién esté qué mirando, de quién esté dando la noticia, la perspectiva de... ¿Me entienden o no? Aquí no, aquí es que es así y es así. El más se equivocó, baila. Estamos en un parcial, el man hace eso, yo le digo, lo siento mucho. Profe, pero es que yo lo hice muy bien. No, lo hizo muy qué. Aló, muy mal, le faltó un qué, un detalle que es supremamente importante. Aquí ustedes el ejercicio lo tienen que hacer bien hasta dónde. Hasta las últimas consecuencias. Profe, que es que me faltó menos. Suerte, mi hermano. Ay, profe, lo siento. ¿Estamos o no? Miren cómo es el juego. Entonces, ahora sí, ¿cuánto? Menos 75, ¿estamos de acuerdo? ¿Y aquí por qué no hizo menos por menos? Porque debo los dos. Porque debe los dos, no hay paréntesis. ¿Estamos? Muy bien, mi hermano, excelente. Pilas con ese detalle, ¿no? Hay un detalle sutil. No menos importante. Listo, muy bien. Pregunto, ¿todos claros hasta ahí? Listo, vamos a pasar a alguien más al gol de la fama, a que pase y nos haga un ejercicio ahí de cómo le fue. ¿Listo? Listo, mi hermano, vamos al gol de la fama. Las miradas engañosas del profesor. Que mira a alguien y le insinúa y luego ¡guau! Le cae al otro. No confíen, ojo ahí. Ojo ahí. Listo, muy bien. ¿Cuánto dio? ¿Qué hizo? ¿Lo que hizo? ¿Qué pasó? Nada, miren, voy a ir explicando mientras mi amigo Raya ahí que alguien me dice que tiene duda. Nada, lo hizo muy bien. Primero hizo la parte adentro del paréntesis. Recuerden que si no hay paréntesis, ni hay un punto, ni hay una X, ni nada de esas vainas, no hay producto. O sea que no hay regla de qué. De signos, entonces uno dice 7 menos 2. ¿Cuánto es 7 menos 2? 3. 4. 7 menos 2, 5. ¿Cierto? Y ahora 5 más 4, 9. El hombre nos reporta 9, eso quiere decir que está ¿qué? Bien hecho. ¿Estamos? Acá, él dice, voy a hacer la operación que está dentro del paréntesis. Entonces digo 7 por 3, 21. Aquí tengo un menos, no hago nada con él, lo bajo. Ahora tengo esta operación, 6 por 9, 54, pero resulta que hay un menos, entonces me dice menos por más, menos. Y aquí tengo un menos que está pegándole a un 21 y ahí no tiene que decirlo, porque hay un paréntesis, menos por más, menos. Y pongo el número que 21. ¿Sí lo ven? Y es la forma en que el paréntesis que desaparece, haciendo el producto menos por más, menos. ¿Sí lo ven? Ahí desaparece. Y ahora me queda esta operación, menos 54 menos 21. Eso es como sumar deudas. ¿Sí estamos? Entonces mi amigo dice que eso da menos 75. ¿Está claro? No es nada complejo hasta el momento. Listo. ¿Ya? Listo, mi hermano. Muéstrenos el poder. Claro que voy a decir algo. Aló. Sean originales, compañeros. Arriésguense a inventarse algo muy frito. Este es idénticamente igual al otro. A este. Y al que yo dejé la última vez. No, yo no te estoy regañando, está bien, porque yo no dije hasta dónde quería. ¿Sí estamos? No puse restricciones al problema. Pero míralo. Un número, 3 números y unos multiplicándose con números. ¿Te parece? Sí, lo único diferente es que los números. ¿Estamos de acuerdo? Eso es. No, pero no está mal, está bien. Pero quiero que diversifiquen sus ideas, es decir, que se inventen algo que diferente a lo que yo les pongo, para que cuando yo les ponga algo muy sospechoso se diga, háganme, mi hermano. Listo, ahora sí. Vale, que lo he inspirado. 7 por 3, 21, menos por más es menos, entonces 7 por 5, bueno, hice distributiva, ¿no? Ah, listo, eso sí está Entonces 7 brutal. por 5, 35, menos por menos es más, y 7 por 4 es 28, menos por más es menos. Acá 9 por menos 12 da menos 108. Vuelvo a escribir la operación para... Venga, dame por favor, mi hermano, me siento mal al pedirte esta situación. Pruébame que ese 9 por 12 da 108. Ese lo hice con calculadora. No, por eso, agarra ahí a mano, eso que estoy pidiendo.
Porque el día del examen no tienen calculadora, tienen que No, pero está bien. mente criminal. No, pues porque es fácil. Y ahí nos vamos entrenando, das 9 por 12, igual 9 por 12 es fácil, ¿no? Es una cifra. Listo, hágale, pruebe, queda 108. Es la pregunta, no es por nada malo, ni para hacerte sentir mal alto, hazlo que vos podés. Sí. El 108 arriba, por lo mejor, 108 arriba y el 9 abajo, ¿me entienden? O sea, multiplicar el de abajo, que es una sola cifra. 12, perdón, sobre 9, listo. ¿Qué operación vas a hacer? Listo, hágala. Sí, perfecto, sí. Y 9 por 1. 9. Pero como dio 18, ¿llevabas cuánto? Llevas una y 9 por una. 9 y una. Amén, mi hermano, a 108. Muy bien. Ahora sí. Entonces vuelvo a escribir la operación para hacer la ley de signos, que es menos por menos más. Sí. Sería más 108. Entonces cogí los negativos, menos 21 menos 28 me dio menos 49, y los positivos más 30, bueno, sería 35 más 108, 143 para que me dé 94. Ah, pero como dio el 94, falta decir eso. Por la operación de menos 49 más 143. Ya 94. ¿Estamos de acuerdo? Listo, está muy bien. Ojo. Necesito que entrenen eso. Listo, muy bien, hermano. No tengas dudas, tú lo sabes. Miren, necesito que hagan que hagan esto y que lo hagan como a mano. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? A mano, compañero. Es decir, que vayan y entrenen, que la multiplicación de una cifra, que dos cifritas, tantas, ¿me entienden? Eso les aumenta que esa capacidad mental de matemáticas que se viene, porque yo sigo estando que tranquilo. Goku en el primer torneo de las artes marciales, tranquilo. Llegarán días de desayunamiento, todavía no. Entonces cuando lleguen allá los necesito que entrenados. ¿Sí está claro? Entrenados, hasta más no poder. ¿Listo? Y no están lejos. ¿Ok? Bien. Preguntas, ¿me vamos bien? Listo. Un último reto. Bueno, vamos al gol de la fama. Vamos al gol de la fama. Sí, vos. Vamos a ver. Uy, ya mi amiga, uy, qué esto, bro. No, tranquila. Pero no demora, eso sí. No demora. Listo, vamos a ver qué ejercicio hizo mi amiga para que quede claro. Antes de irnos a los números fraccionarios, que fue lo que averiguaron, ¿cierto? Los famosos racionales, les voy a enseñar una cosa que es vital para que resuelvan los problemas que nos proponen nuestros amigos en Facebook. ¿Aló? Menos tanto por tanto dividido tanto más tanto, no sé qué tanto, ¿lo recuerdan? La gente, no sé si ustedes han notado, a veces uno nunca sabe cuál es la respuesta correcta, es decir, la gente no sabe en promedio cuál es la respuesta correcta. Pero digamos, a veces yo, como tengo una lista de amigos, mucha gente, entonces yo veo que resuelven, y noto que en promedio el 70% de la población más o menos no le pega la respuesta. ¿Sí estamos? Entonces uno dice, uy, pero ¿cómo así? Entonces resulta que para hacer operaciones de suma, resta, multiplicación y división hay unas reglas, y la gente no las conoce, entonces hacen la operación como se les viene la ganísima, pero resulta que hay una restricción que hay que conocer. Entonces lo que quiero enseñarles, ¿cuándo se hace eso? Cuando no aparecen paréntesis, y ya les digo cómo es el truco. ¿Listo? Bueno, a ver. Oiga, se parece otro. Dios mío, es el mismo. No puede ser, pero bueno, hágale a ver. Claro que hay algo importante, discúlpame, hay algo importante que hizo mi amigo aquí que no había comentado, y es que hizo distributivo. ¿Estamos? Es decir, no hizo lo que hicimos acá, porque aquí ¿qué hicimos? Aquí llegamos y dijimos, que hagámoslo de adentro, tanto, le metemos acá, mientras que este man se fue violento, se fue agresivo y dijo, contra todos y al tiempo, ¡pam! ¡Pam! Y ¡pam! Y le pegó la regla de signos, menos por más menos, menos por menos más y menos por más menos. ¿Sí estamos? Entonces ahí fue más violento. ¿Qué funciona? Funciona. Si estamos, cualquiera de las dos técnicas funciona. Ahora mi amiga está inspirada y nos dice que la técnica es, mismo a ver. Yo cogí, pues, solucioné primero dos paréntesis, entonces 8 menos 4, pues me dio 4 más 2, 6. 3 baja el signo menos, 3 por 8, 24. Bueno, entonces acá menos por más da menos, y 3 por 6, 18. Baja el menos, porque menos por más da menos.
bajé 24 y 18 menos 24, 24 menos 18 me dio menos 6. Ahí se le estaba como mal, ¿cierto? Sí, sí, sí. No, pero no te preocupes. Mira que lo dijiste y reconociste que había como algo sospechoso. Son deudas, no puede dar menos deudas con toda esa vuelta. Entonces, claro, ahí hay un detalle porque son deudas, ¿no? Entonces no puede dar más pequeño las deudas, tiene que aumentar las deudas. 42. Bueno, ahora la voy a retar. Está muy bien. 42, ¿sí estamos? Hágame esa suma de una manera correcta. 24 más 18. Como hizo mi amigo cuando lo puse a hacerlo. Eso. Rayita, ¿qué operación está haciendo? Eso, muy bien. Ahora sí. ¿Estamos claros? Ahora sí, ¿cómo fue? Lo estabas haciendo en la mente, ¿sí o no? Y no te daba. Si no sabes en la mente, porque es que la mente nos juega malas pasadas. Cuando uno no está entrenado para hacer esas vainas en la mente, pues uno mueve cosas allá, pero a veces no canciona. Entonces escriba lo que está pensando. Mira que te demoraste menos escribiéndolo que pensándolo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí está muy bien hecho y lo sabes hacer. Ya dijiste 8 y 4, 12, llevas una, 2, una, 3 y una 4. Listo. Muy bien, amiga, estás inspirada. Excelente. Preguntas, ¿ahí vamos bien? ¿Sí? Listo. Miren que ahí yo reviso la tarea y recuerden que yo lo que los estoy retando es a que piensen que es diferente, ¿no? Entonces, siempre prometeré que voy a poner ejercicios que se parezcan a los que yo hago en clases, sí. Invéntense en algo diferente. Porque los 3 que pasé hicieron exactamente ¿qué? El mismo ejercicio, solo que cambiaron de pronto algunos ¿qué? Números. Y no, yo quiero más de ustedes que pueden dar ¿qué? Más ideas. ¿Estamos? Entonces pónganlas en otro orden, no sé, ¿entienden? Por ejemplo, hubiera podido hacer este man contra 3 y decir, bueno, va a ser lo mismo, pero entonces voy a poner este man contra otros 3, ¿entienden? Como para saltarme este paréntesis que casualmente lo puse así, ¿entienden? Inventen. Muy bien, listo. Preguntas, inquietudes, sugerencias. ¿Alguien quiere ir al Hall de la Fama y decir, mire, es que yo me hice este que sí es diferente, estaba ensayallinado y hice algo loquísimo? ¿Alguien que no esté enfermo? Sí. Yo le paso con la conmutativa ahí. ¿Con conmutativa? Listo, Brooklyn, vamos. Listo, vamos con nuestro último ejemplo y ya les comento nuevas anécdotas. Hermano, tienes el poder, no pierdas. Listo. Esa recha le cuento. ¿Cómo así? A ver, miremos. Pero borre el tablero un poquito, que es que está muy lleno de cosas. Entonces bórrelo y dejemos esa que está increíblemente difícil, a ver cómo es. Recuerden, hay una cosa, para poder inventar un ejercicio como estos también hay que conocer las reglas. O sea, porque a veces uno se inventa un ejercicio y es una locura, ¿me entienden? Hay que conocer las reglas. Entonces vamos a ver si el hombre se lo inventó bien o se inventó una locura. A ver, papá. Raya. ¿Qué es eso? ¿Conmutativa? ¿Pero eso es un por o es un qué? Pero Sí, póngale no, igual, sí. hermano, porque no sé qué es eso. Bueno, entonces 9 por 7, 63 y 7 por 9, 63. Sí, listo, y... Pues, Pero le falta un igual, Ah, ahora sí. Bueno, no, pero eso está muy bamba. Yo creí que nos iba a poner algo más serio, algo más inteligentemente salvaje. Listo, muy bien. Propiedad conmutativa, preguntas ahí, vamos. Está brutal. Bueno, el hombre fue famoso. Eso está bien. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a rayar la siguiente situación, que es la que les comento. Miren, pasa lo siguiente. Tenemos esta situación. Nos ponen un problema, pero no hay qué. Signos de agrupación, no hay paréntesis, por ejemplo.
hay ningún paréntesis, pero hay operaciones de producto. ¿Qué pasa con los paréntesis? Que es que los paréntesis a veces nos dicen con quién empezar o con quién terminar o qué orden puedo llevar. Pero aquí, pues es una vaina aleatoria. Entonces le toca a uno decidir cómo resolver el problema, ¿sí? Entonces resulta que cuando uno tiene esta situación hay prioridades. Hay prioridades. ¿Quiénes han definido esas prioridades? Los matemáticos, esas reglas. Entonces miren, esta regla es re importante. Cuando uno tiene una expresión así, donde no hay signos de agrupación, la prioridad siempre la llevan estos. ¿Los qué? Los productos o divisiones. Si estamos, siempre estos problemas se resuelven, tienen dos prioridades. Una, de izquierda a qué? A derecha. Siempre, de izquierda a derecha. Otra, los productos y las divisiones siempre se hacen ¿qué? Primero. Productos y divisiones siempre se hacen ¿qué? Primero. Voy a escribir esto acá. Productos y divisiones ¿qué? Primero, mi hermano, primero, eso es lo más importante, eso es lo que hay que saber. ¿Estamos claros? No es más, no es más, eso es lo único que hay que saber. ¿Listo? Que tengo un producto y una división, ¿quién va primero? No os preocupéis, porque producto y división es como producto, ¿me entienden? Así que la división del producto uno lo hace primero el uno, luego el otro, o el otro el primero al tal, y en teoría le debería dar algo que similar, hasta donde yo tengo entendido. Toca mirar eso que es como una parte que hay que entrenar. Entonces resolvamos este acá, ¿listo? Resolvamos ¿qué? Este acá, ¿listo? Recuerden esta prioridad, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Entonces uno dice, mire, resolvamos este. Entonces este se resuelve de la siguiente manera. Primero, 7 por 3, 21. Menos, y ahora va 5 por 4.